buenas tardes. Somos el equipo número 4, conformado por Huerta Berelleza, Osvaldo Arturo, Malacón Torres Girap Thanos, Martínez Rodríguez Luis Roberto y su servidor, Acosta Núñez Germán Alberto. Nos tocó exponer acerca de un tema muy interesante, el cual es antenas MIMO y estrategias de conformación de haz de beamforming. Comencemos. Se pretende abordar de manera clara los siguientes subtemas. Estos son los que consideramos pertinentes para la comprensión del fenómeno y tema en general, sin perder de vista que el enfoque propuesto es en base a la materia de teoría electromagnética. Se hablará un poco sobre funcionamiento breve de una antena dipolo, cómo funciona MIMO, interferencia constructiva y destructiva, efecto beamforming, propagación multitrayectoria, distorsiones del canal radio, técnicas modernas de beamforming, teoría electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell relacionan los campos eléctricos y magnéticos con las cargas y corrientes que los crean. La solución a las ecuaciones da lugar a formas de onda, que pueden ser guiadas, líneas de transmisión, guías de ondas, y también pueden ser libres en el espacio, como son las antenas. A continuación voy a presentar lo que es el glosario, empezando por una palabra que utilizamos mucho en la presentación, la cual es antena. El IEEE define una antena como aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Dicho de otro modo, la antena es la transición entre un medio guiado y el espacio libre. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia y longitud de onda. Longitud de onda es igual a C entre F, donde C es la velocidad de propagación de la luz en el medio, 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el espacio libre. El conjunto de todas las frecuencias, espectro de frecuencias, se divide en bandas, cada una de las cuales presentan características peculiares que dan origen a tipologías de antenas muy diversas. Sin embargo, hoy nos enfocaremos exclusivamente en las antenas MIMO y el efecto beamforming. Ahora tenemos lo que es MIMO, el cual por sus siglas en inglés es Multiple Input, Multiple Output, que en español significa entradas múltiples, salidas múltiples. Los sistemas MIMO constituyen una de las tecnologías más prometedoras para conseguir altas velocidades de transmisión en las comunicaciones inalámbricas, sin necesidad de aumentar el ancho de banda disponible ni la potencia transmitida. Otro fenómeno que se presenta es beamforming, que podría traducirse como conformación de haz. Es una tecnología que permite ajustar la dirección del haz de un arreglo de antenas por medio de la variación de la fase y magnitud de la excitación de sus elementos, de cual se hablará un poco más adelante. Por último, tenemos radiocanal, que describe la frecuencia de trabajo a emplear en una comunicación, pudiendo ser esta para su uso en recepción, transmisión o para ambas. Las antenas dipolo consisten en un hilo conductor de media longitud de onda a la frecuencia de trabajo, cortado por la mitad, en cuyo centro se coloca un generador o una línea de transmisión. Una antena dipolo es un sistema balanceado. En este tipo de transmisión, la señal que se propaga es medida como la diferencia de potencial entre los dos conductores. Ambos conductores conducen corriente de señal, y las corrientes tienen igual magnitud con respecto a tierra, pero viajan en direcciones opuestas. Algunas de sus aplicaciones son para transmitir señales de TV, frecuencia modulada de baja potencia, telefonía en zonas rurales y sistemas de Wi-Fi. Un ejemplo del fenómeno se puede mirar en la imagen en esta diapositiva. La propagación multitrayectoria fue considerada un problema para las radiocomunicaciones. Sin embargo, durante los años 90, varios investigadores de la Stanford University y laboratorios Bell demostraron que podía ser explotada para multiplicar la capacidad de los sistemas inalámbricos. Esta es la idea principal en la que se basa el funcionamiento MIMO. La utilización de varias antenas para la transmisión y recepción en radiocomunicaciones
representa uno de los avances más importantes desarrollados, dado que permite aumentar la velocidad de transmisión, sin necesidad de incrementar ni la potencia transmitida ni el ancho de banda utilizado. Estos métodos de transmisión dependen más directamente de las características de propagación del lugar donde se encuentran implantados que los sistemas tradicionales de una entrada y una salida. En esta diapositiva veremos un poco más sobre MIMO. En pocas palabras, se envían múltiples señales simultáneamente por el mismo radiocanal. MIMO saca ventaja de la multitrayectoria de la siguiente forma. Cada ruta con multitrayectoria será tratada con un canal diferente, creando así una especie de cable virtual sobre el cual se transmite la señal. La tasa máxima por canal crecerá linealmente con el número de subflujos de datos diferentes que son transmitidos en el mismo canal. Además, debido a la diversidad de antenas, se incrementará también la distancia de cobertura. El fenómeno de interferencia ocurre cuando dos o más ondas coinciden en el espacio y en el tiempo. Al coincidir en un mismo punto, las vibraciones se superponen y el estado de vibración resultante del punto es la suma de las producidos por cada onda. La interferencia constructiva se produce cuando se superponen ondas en fase, obteniendo una onda resultante de mayor amplitud que las ondas iniciales. En cambio, la interferencia destructiva es la superposición de ondas en contrafase, obteniendo una onda resultante de menor amplitud que las ondas iniciales. En la imagen presentada se puede observar los fenómenos ya mencionados. Para entender un poco mejor este fenómeno, si se quiere cambiar la direccionalidad de la matriz al transmitir, contaremos con un formador de haz que controlará la fase y la amplitud relativa de la señal en cada transmisor, con el fin de crear un patrón de interferencia constructiva y destructiva en el frente de onda. Al recibir la información de diferentes sensores, se combina de una manera en la que se observa preferentemente el patrón de radiación esperado. Los enfoques más tradicionales son en el dominio del tiempo y la frecuencia. El primero utiliza filtros y respuestas al impulso, mientras que el segundo calcula la transformada de Fourier de las señales y las opera en el dominio de la frecuencia. El dominio del tiempo es preferido en aplicaciones como radares y comunicaciones, mientras que el dominio de la frecuencia se prefiere en espectrometría, por ejemplo, radioastronomía. Un ejemplo donde se presenta esta tecnología es en los routers de Wi-Fi. La señal Wi-Fi se compone de ondas electromagnéticas que viajan a través del aire. Estas ondas son bastante sensibles a las interferencias. Pueden ser físicas, por ejemplo, muebles, paredes, techos, puertas, cristales, entre muchos otros. O pueden ser interferencias electromagnéticas, por ejemplo, aparatos eléctricos o electrónicos. También pueden ser señales que se encuentran en el medio, por ejemplo, las de radio, que pueden ser AM o FM, amplitud modulada o frecuencia modulada, respectivamente. Actualmente, los routers modernos incluyen esta tecnología de refuerzo de señal llamada beamforming. Como se puede apreciar en la imagen, del lado izquierdo se encuentra un router que cuenta con esta tecnología ya mencionada, la beamforming, teniendo de esta manera una señal de mayor alcance. Y la del lado derecho se encuentra un router sin esta tecnología, teniendo un menor alcance. Los routers con beamforming son capaces de analizar la señal Wi-Fi que transita entre los dispositivos que se encuentran conectados. Por ejemplo, celulares, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, consolas, televisión smart, etc., usando una técnica llamada Directional Sensing. Analizando el ruido y la posición desde donde se recibe la señal, pueden descubrir si existe interferencia entre el router y el dispositivo. Si es así, refuerzan la señal en esa dirección, aumentando su intensidad. Usando una técnica llamada multipath, pueden enviar la señal por múltiples trayectorias e incluso aprovechar que ésta rebota en algunos materiales. A continuación, se dará paso a la exposición de los temas más relevantes de teoría electromagnética, que se encuentran directamente relacionados con las antenas MIMO
y sobre todo las estrategias de conformación de haz, también conocido como beamforming, los cuales son los siguientes: ecuaciones de Maxwell, impedancia en el medio, polarización de onda, también el principio de superposición, la propagación de onda y reflexiones de ondas. Y pues bueno, comencemos. Si vamos a hablar del beamforming, que trabaja directamente con señales, debe existir una forma de representar esto matemáticamente. Y esto es posible gracias a que Maxwell formuló la teoría clásica del electromagnetismo, deduciendo así que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio, teoría que llevó a la predicción de la existencia de las ondas de radio y a las radiocomunicaciones. Con el apoyo de ellas se ha podido desarrollar tecnología en el área de telecomunicaciones, capaz de brindar los beneficios de los cuales actualmente gozamos, como por ejemplo telefonía, internet, GPS, entre otros. En la imagen se puede mostrar lo que son las ecuaciones de Maxwell que ya les mencioné, en su forma integral y en su forma diferencial. El principio de multiplicación de los patrones de radiación que caracterizan a los arreglos de antenas se basa en el principio de superposición derivado de las ecuaciones de Maxwell. En la imagen podemos observar la representación espacial de varias antenas que podrían formar un arreglo de n elementos espaciados en los ejes X, Y y Z. Cada elemento está caracterizado por una alimentación I subíndice n, una posición R subíndice n y el diagrama de radiación de cada elemento. El campo radiado por un elemento del arreglo se define en la siguiente ecuación. Lo que está de morado es el campo radiado de un elemento en el origen. Lo que está de rojo es el coeficiente de alimentación complejo y lo que está de verde es la fase relativa de la posición real del elemento, siendo K, subíndice 0, el número de onda que depende de la longitud de onda. Después de obtener el campo radiado por cada uno de los elementos, basándonos en el principio de superposición que hemos comentado anteriormente, obtenemos el campo radiado por un arreglo. A, subíndice I, denota el coeficiente de alimentación complejo de cada elemento. Podemos decir que entre un transmisor situado en un punto A y un receptor situado en un punto B, inevitablemente no todas las señales que transmitimos entre estos puntos siguen este camino, sino que debido a las numerosas reflexiones y o refracciones que sufren con los diversos obstáculos que encuentran a su paso, tomarán múltiples trayectorias distintas para alcanzar al receptor. A esto se le llama propagación multicamino o multitrayectoria, y es una característica que presenta el canal radio de todos los sistemas de comunicaciones inalámbricas. Las señales que recorren estos trayectos no primarios llegarán al receptor en tiempos diferentes, siempre más tarde, ya que cada una de estas ha seguido una ruta diferente al resto. Decimos entonces que tienen un desfase con respecto a la señal primaria. Según este desfase se producirán interferencias constructivas o destructivas, provocando sumas o degradaciones de la señal original. En el caso de la imagen, podemos observar que el trayecto 1 sería el trayecto primario, mientras que el trayecto 2 y 3 serían los no primarios. Por lo tanto, estos llegarán más tarde, provocando interferencia en la señal recibida. A continuación, utilizaremos este simulador de interferencia destructiva y constructiva, en donde podremos comprender un poco mejor lo que sucede con la señal que viaja de un punto A un punto B, es decir, de un transmisor a un receptor. Imaginemos que abajo, a la izquierda, estará nuestro punto A. Como podemos observar, este punto rojo será nuestro punto B, el destino. S1 y S2 salieron de un punto A. Serán la señal que se transmite a través de un determinado medio y la que se refleja, pero al final las dos tienen que llegar a B. ¿Qué va a suceder cuando lleguen a su destino? Veamos. En esta gráfica nos muestra la señal S1 y S2, y de color azul podemos ver la superposición
las dos ondas y si ha ocurrido una interferencia constructiva o destructiva. En el primer caso, pondremos el desfase de la onda a 0 grados y observamos que sí hubo una interferencia constructiva, obteniendo una onda igual a la que suponemos que salió de nuestro punto A, transmisor, sin tener en cuenta pérdidas. En el segundo caso, a 200 grados de desfase, podemos observar que hubo una interferencia destructiva, obteniendo una señal bastante pequeña en comparación a la original, como se muestra la de color azul. Hablando de teoría electromagnética, podemos relacionar estas reflexiones con el tema de reflexión de ondas planas uniformes que inciden perpendicularmente. Se supondrá que solo se tiene una componente vectorial de la intensidad de campo eléctrico. En la figura se define la región 1, en la cual tenemos la permitividad eléctrica como ε1 y permeabilidad magnética como μ1, como la mitad del espacio para la cual z es menor que 0. La región 2, en la cual tenemos la permitividad eléctrica como ε2 y permeabilidad magnética como μ2, es la mitad del espacio para la cual z es mayor que 0. Al inicio, se buscó definir que una onda en la región 1 viaja en la dirección z positiva y polarizada linealmente a lo largo de x, donde k subíndice 1 y eta subíndice 1, que es la impedancia del medio, son complejos. A esta onda plana uniforme en la región 1 y que viaja hacia la superficie en la frontera en z igual a 0 se le llama onda incidente. Ahora se reconoce que la energía puede transmitirse a través de la superficie de la frontera. Los campos fasoriales, eléctrico y magnético, para esta onda son los que se encuentran del lado derecho en la imagen. Esta onda se mueve alejándose de la superficie de la frontera hacia la región 2. Se conoce como onda transmitida. Al hacer incidir una onda perpendicularmente en un material, dependemos en gran medida de que la señal transmitida llegue al receptor. Pero, ¿qué pasa si el material tiene una pequeña profundidad de penetración? Debido a que la conductividad puede tener un valor alto o la impedancia en el medio nos genere un resultado reactivo, entonces debemos utilizar distintos trayectos haciendo uso de la reflexión. Cuando la señal incidente no es perpendicular, existirá un ángulo de incidencia y también se genera un ángulo de reflexión, con el cual se usará el beamforming para formarlo, y así hacer llegar la señal de forma más efectiva basándonos en las ecuaciones de Fresnel. Anteriormente, mencionamos que parte de los fenómenos involucrados es la reflexión, pero este no es el único fenómeno presente al momento en que nuestras ondas se propagan. Existen también la absorción o pérdidas que tienen nuestras ondas al pasar por distintos medios que se encuentren a su paso. Dependiendo de la conductividad del material en la cual la onda electromagnética incide, será la pérdida que ésta presenta. De lo mencionado anteriormente, se presenta el concepto de profundidad de penetración. Este es una medida de la profundidad con la que la onda incidente o cualquier radiación electromagnética puede penetrar en un material. Y estas pérdidas están presentes siempre. Existe pérdida desde que la onda pasa por una gota de agua en un día lluvioso o una hoja que cae de un árbol. Estas ondas en algún punto pueden ser atenuadas de tal manera que los aparatos receptores ya no las perciban. Siguiendo el ejemplo de un router, hay ocasiones en las que el proporcionado por la compañía de internet no logra administrar señal a todo un hogar. Aunque se piense que esto sucede por falta de potencia, no siempre es así. Esto puede ser ocasionado porque al viajar de habitación en habitación existen pérdidas en los distintos materiales en los que la onda viaja. Massive MIMO, que depende del uso de una gran variedad de antenas, es la tecnología clave para realizar la mejora necesaria para justificar la evolución de las redes inalámbricas. Es común pensar que este tipo de antenas, a cambio de un mejor rendimiento, necesiten de un costo elevado, aunque realmente puede ser un malentendido.
debido a que se están generando soluciones comerciales para hacer este tipo de cosas. Existen estaciones de 64 antenas que ya han sido desarrolladas, donde cada antena es sensible a un solo estado de polarización, los cuales ambos deben de ser obligatoriamente ortogonales para que puedan ser diferenciadas de mejor manera. El tener un gran número de antenas se le conoce como MIMO masivo. Si todos los elementos del arreglo están contenidos en el mismo plano y la señal con que se alimentan es de la misma fase, entonces estará reforzando la dirección perpendicular a ese plano. Si se altera la fase relativa de las señales, se podrá mover el haz, pero en realidad lo que se está haciendo es cambiar la dirección en la cual las interferencias son constructivas. Esta es la razón por la cual se usan múltiples antenas. Un arreglo en fase en el dominio del tiempo funciona mediante operaciones temporales. Funciona retardando la señal de entrada de cada arreglo a una cierta cantidad de tiempo para después sumarlas todas. Esta interferencia que se genera en las señales para dirigirlas a un punto es la esencia del beamforming. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron presentados por Michael Faraday y formulados por primera vez de manera completa por James Clerk Maxwell, quien hizo el mayor aporte a la ciencia dentro de la teoría electromagnética. Esta teoría propone que la luz, el magnetismo y la electricidad son parte de un mismo campo llamado electromagnetismo, y en el que se mueven y propagan en ondas transversales. Gracias a que podemos comprender cómo se comporta la naturaleza y los fenómenos que ocurren en la misma, hoy en día hemos logrado tomar ventaja y utilizar el conocimiento aplicándolo a la vida diaria. Es muy interesante todos los fenómenos electromagnéticos que participan en el estudio de antenas, ya sean de transmisión o recepción. No cabe duda que como futuros ingenieros es necesario conocerlos y sobre todo comprenderlos, porque esta investigación nos hizo darnos cuenta que la tecnología avanza a pasos agigantados, desde el uso de una antena simple hasta una antena MIMO, que implica tecnología más actual. Dado los datos analizados en la presentación, creemos que aunque haya avances tecnológicos de mucha eficacia, esta aún tiene mucho potencial por desarrollar. Por ejemplo, la tecnología 5G utiliza antenas MIMO, manteniendo un alto rendimiento de los usuarios conectados a la red. Sin embargo, aún no es ideal. Se seguirá investigando y desarrollando tecnología al respecto para mantener una conexión que sea capaz de tolerar más dispositivos conectados a una mayor velocidad de comunicación. La evolución de las telecomunicaciones es continua, ya que de esto se derivan muchas tecnologías actualmente utilizadas y se busca que éstas sean cada vez mejor. En algún momento seremos nosotros quienes desarrollaremos este tipo de tecnología, por lo que es necesario comprender todos estos temas, ya que al no analizar las cosas como deben de ser, no seremos capaces de enfrentar problemas que se presenten en un futuro. A continuación, se presentan las referencias utilizadas para el desarrollo de la presentación. Estas estarán disponibles en la descripción del video para su consulta.